Hoy es miércoles 5 de noviembre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta noche. Empezaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Yo Soy la Verdad por el espíritu José Antonio y el medium es Jorge Berrío Bustillo. Y ahora nos tocará la página 29, numeral 6, dádiva divina. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada, sino le fuere dado en el cielo. Juan 3:27. Todo lo que existe le pertenece a Dios, que es el creador de todas las cosas. El hombre, cuando nace, ya encuentra hecha la obra divina, y cuando se va de la tierra lo deja todo. Solo se lleva lo que no se puede cuantificar. La casa mayor, llamada tierra, es el hogar de todos los que tienen la experiencia corporal, donde se encuentran los recursos que propenden por el crecimiento evolutivo de cada ser. Sin embargo, Dios le da la inteligencia, la creatividad, el raciocinio, la memoria y el sentido común para que sea un buen administrador y desarrolle soluciones a los problemas y necesidades humanas. Todo lo que el hombre tiene viene de Dios, como dádiva para el crecimiento y desarrollo espiritual, con oportunidades infinitas para el progreso como ser inmortal que es. El hombre ha desarrollado mucho su inteligencia y su creatividad, y por eso piensa que no necesita a Dios y aún considera que es una creencia invención del hombre. Pero ¿cómo manifiesta el pensamiento y la imaginación? A través del cuerpo físico, esencialmente por el cerebro, piensa concluyentemente. Se les olvida que el hombre también es emoción, sensación y sentimiento, y estos son los que dominan al ser más que lo intelectual. Todo nos lo da Dios como recurso evolutivo. No te detengas en la percepción del mundo que te dan los sentidos, porque te materializas y desarrollas tu vida desde la horizontalidad que el mundo te brinda. Te olvidas de Dios, tornándote desagradecido, exigente, complejo en tu forma de pensar. Cuando entras en sintonía con tu guía espiritual, que es el apoyo para llegar a Dios, te das cuenta de que todo viene de Dios y le pertenece a Dios, tornándote agradecido y cumplidor de las leyes divinas, el Maestro Jesús. En este versículo nos aborda el agradecimiento que debemos tener al Padre Celestial por todo lo que nos da. Y si sabemos ser unos buenos servidores de la causa del bien, se acrecentarán sus dádivas de acuerdo con la ley de los merecimientos a cada cual según sus obras. Agradece el aire que respiras, la sonrisa de un niño, la caricia de una madre, el abrazo de un padre, el contar con un amigo, en fin, agradécelo porque todos ellos son también parte de la obra de Dios. Número 7. Terapeuta eficaz. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y el que te daría agua viva. Juan 4:10.
Hay personas que perciben los estados emocionales y espirituales de las otras personas circunstantes. Es lo que llama el Maestro Jesús el don de Dios. La samaritana no lo poseía y por eso no sabía con quién hablaba. Y él, ante la negativa de no darle de beber, le enseña que si estuviera en la posición contraria le daría de beber del agua viva. El agua viva es la verdad de la buena nueva que le ayudaría a renovarse y a trascender, porque él identificaba los conflictos, sufrimientos y vacíos existenciales que la mujer poseía por las relaciones conyugales complejas que mantuvo en un pasado. Es una buena lección que nos da el maestro con este abordaje educativo por seguirle la conversación, con un diálogo terapéutico, liberador e iluminativo, que le consoló y ayudó a modificar la conducta y continuar su vida, pero en otro nivel de conciencia. Así debemos actuar en los encuentros que tenemos. Cada ser humano tiene una carga de emociones, conflictos, culpas y miedos que le hacen actuar de formas a veces inesperadas. Y ahí es donde tenemos que aprender a comprender y no dejarnos sintonizar con aquellos que están emitiendo desde sus campos energéticos fluidos de niveles diversos a los nuestros, pero casi siempre de niveles deleterios. Sin embargo, no siempre lo son, porque hay personas que están en una frecuencia de paz y solidaridad, amor y tolerancia. No te detengas ante el encuentro con seres desarmonizados. En ese estado, toma el rol de terapeuta, para que ese ser se lleve algo bueno del encuentro que tuvo contigo, porque nada pasa sin que tenga una razón y nada sucede sin que tenga un para qué. Aprende a servir al prójimo necesitado llevándole por los caminos del autodescubrimiento para que supere sus imperfecciones y se liberte de los bloqueos que su alma posee y que le impiden trascender. Ayudando, te sentirás bien. Haz el ejercicio pero sin juzgar y sabiendo que todo es transitorio y que eso que vive tarde o temprano lo superará porque ningún estado es eterno. Deja en cada corazón tus semillas de luz, con la certeza que un día germinarán y darán frutos en abundancia. Ten esa certeza porque lo bueno, cuando es respaldado por un alma que lo ejemplifica con sus actos, queda grabado en lo profundo del ser, plasmándole la verdad que ya tiene conquistada. Sé tú, como el Maestro Jesús que donde estaba y con quien se encontraba dejaba luz como guía segura para el éxito en el tránsito corporal. 8. Adoración y adoradores. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. La adoración a Dios se manifiesta de diversas formas, de acuerdo con la comprensión y el desarrollo del ser, porque es una ley inmersa en el alma. Desde tiempos inmemoriales, el hombre buscaba expresar el adorar a través de ritos, sacrificios, representaciones materiales, ante aquello que sentía que era superior a sus fuerzas y capacidades. Moisés recibe los mandamientos siendo el primero de estos, amar a Dios y sin imágenes ni representaciones materiales que simbolicen a la divinidad. Sin embargo, cuánta adoración a las diversas formas se manifiesta en las religiones, aunque hay muchas que, al liberarse de las representaciones materiales, mantienen la firme creencia en un Dios castigador, vengativo y cruel, que hay que temerle por sus acciones en contra de los que se equivocan y cometen errores. La enseñanza que el Maestro Jesús nos da es que hay una única y verdadera forma de adorar a Dios y se la enseña a la samaritana en el pozo de Jacob en espíritu y verdad. Enseñanza maravillosa, concordante con la respuesta a la pregunta número 1 del Libro de los Espíritus. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esta elucidación espiritual sobre la esencia divina rompe con los paradigmas de las creencias ancestrales y presenta a Dios sin forma, sin espacio, sin tiempo. Dios es. ¿Cómo se puede adorar lo que no se puede referenciar? Solamente por el camino de la sintonía espiritual de nuestro ser, espíritu, nuestro yo con la divinidad, sin necesidad de las formas que limitan y circunscriben al ser humano. Los rituales y ceremonias de adoración matan la verdad, mientras que el espíritu vivifica la verdad de la existencia del Dios perfecto,
sin características humanas, al entrar en oración libre de pensamientos y grande en sentimientos, sin ataduras ni intereses, sin la estrechez de las creencias. Adora a Dios en una perfecta comprensión de su existencia por ser la causa de las causas, donde el pasado y futuro son un permanente presente. Ámale, estudiando sus leyes y vivenciándolas paulatinamente, mientras estás en esta experiencia terrenal, donde las consecuencias vendrán acordes a cuando logres estar con Dios de alma, vida y corazón, siendo una persona buena, correcta, bondadosa, respetuosa, que comprenda y ame la vida como se le presente y a las personas como son. Así serás feliz aquí, hoy, mañana y siempre por la conquista de la verdad. Dios nos ama y nos da siempre la oportunidad de trascender. Nosotros somos los que no aprovechamos los momentos para crecer en los sentimientos de amor y felicidad y así alcanzar vuelos de sabiduría y bondad. Adórale donde estés, haciendo el bien a todo lo creado por su amor. Número 9. Siega oportuna. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. La percepción de la realidad en cada ser humano se da de acuerdo con el ángulo en que se encuentra la persona, popularmente se dice. Sin embargo, hay un trasfondo de verdad. Todos los seres humanos se encuentran en distintos niveles evolutivos y por eso interpretan las experiencias de forma diferente. Unos más o menos optimistas y positivos, otros pesimistas y negativos, pero cada cual tiene una forma de ver. La ciega estaba preparada, pero no quería ver esa realidad. Manteniéndose en el esquema de los hábitos, tenía que esperar el tiempo determinado, 4 meses, y el maestro enseña que el campo está preparado para la siega y no hay que perder tiempo, el momento es ahora. ¿Cuántos hombres y mujeres esperan a que las situaciones y oportunidades se den para las realizaciones nobles, proyectos y planes y pierden la oportunidad porque la obstinación los estaciona y obnubila la razón y no les permite ir en búsqueda de los resultados anhelados? Y ahí porque el maestro enseña, el que busca encuentra. Ubícate siempre en el lado de los constructores, siendo proactivo en las experiencias evolutivas, porque tiempo que se pasa es oportunidad perdida. Siempre ante los hechos y situaciones detente, observa, analiza y actúa sin perder el tiempo en las inseguridades de tu ego, que no confía y duda proyectando miedos. Todo en la vida tiene su momento de realizaciones. Ejercita la voluntad para que desarrolles el cumplimiento de tus deberes que son impostergables y te pertenecen. Las personas que te rodean son las que necesitas y por eso te encuentras con ellas en escenarios de la vida, con estados espirituales y comportamentales diversos, dándote la oportunidad en el ahora de darte y hacer lo mejor que puedas en tu vida. Las situaciones que experimentas en la convivencia familiar o social son los recursos que la divinidad te facilita para que desarrolles las potencialidades de tu alma, que solo en los momentos de prueba es que puedes identificar que las tienes o eres aún carente de ellas en sus diversas expresiones. No dejes que se te pasen los momentos de aprendizaje, tanto para ti como para aquellos que se vinculan a tu camino en tránsito hacia la felicidad. Ahora es el momento de cegar y recoger el fruto de la siembra del ayer. Aprovecha la hora para hacer una siembra y recoger un mañana de paz. Las oportunidades pasan y no retornan. Recuérdalo, vendrán otras, pero no las mismas. 10. Fe mutua. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Juan 4:54. La fe es el dínamo del alma, y la fuerza que sostiene es la palanca que impulsa. En esta enseñanza el Maestro Jesús engrandece la fe a través de una manifestación de su fe, que no es el poder sobrenatural, sino la fuerza que ejecuta lo que la voluntad le impone. Pone de ejemplo la fe del hombre que creía en él y le pedía ayuda, pero más grande era su fe, que sabía a distancia lo que podía suceder, la sanación del joven hijo.
Hoy estamos en momentos donde se necesitan esos testimonios de fe, tanto del que ayuda como del que es ayudado. El que ayuda debe tener seguridad, certeza y confianza plena en las leyes divinas que actúan de acuerdo con los merecimientos y necesidades de cada ser. Las leyes son justas y oportunas, pero en este caso las capacidades espirituales del Maestro Jesús le permitían ver a distancia los hechos y los merecimientos de aquella familia que poseía una verdadera fe. Sé tú el que ayuda. Sirve y consuela con la certeza de que debes sentir en el corazón cuando se realizará o no lo que las personas desean que le suceda. Y así serás el puente de consuelo y esperanza para los que cerca de ti están. El ayudado, como en este ejemplo, debe destacarse por la fe firme y segura, esa fe que da confianza y busca la solución con aquel que puede ayudarle, porque antes observa, acompaña y pide. Por eso el padre, que sufría impotente ante la enfermedad del hijo, merece el oportuno socorro que le brinda el maestro de sanarle a distancia apoyándose en la fuerza de su fe. El maestro demuestra aquí que todos estamos inmersos en energías que solo la fe unida a un pensamiento bien intencionado y corazón limpio y sincero puede manejar. Lo que tú haces influencia a los demás y de acuerdo con las afinidades puede tener grandes repercusiones colectivas. La calidad de las intenciones que inspiran tu alma, sean estas superiores o inferiores, tendrán sus efectos con consecuencias en tu ser. Trata siempre de actuar de forma optimista y positiva, para que te unas a las corrientes energéticas que en el ambiente están y que tú puedes ayudar a que se acrecienten y tengan más utilidad a mejorar el ambiente social y espiritual de la sociedad. No puedes cambiar el mundo, pero sí lo puedes influenciar. Concéntrate en el bien que puedas hacer y no esperes que reconozcan tu labor. Sé tú el que por su fe obra en beneficio de aquellos que esperan de ti amor y paz. Sana tu alma, y así sanarás las enfermedades del alma de tu prójimo que necesita de tu fe materializada en obras de amor y paz. Engrandécete sirviendo siempre sin interés. 11. Trabaja siempre. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. La alegría del trabajador es trabajar con alegría. En este versículo el Maestro Jesús nos enseña la importancia del trabajo desde una visión más amplia, la espiritual. Toda ocupación útil es trabajo y todo trabajo realizado en beneficio del prójimo es oración. Por eso el Maestro se pone de ejemplo en el trabajo espiritual, que es infinito en posibilidades, e inicia su labor llamando al trabajo a Pedro y a Andrés, y así sucesivamente a los demás discípulos que se convertirían en los apóstoles del amor y de la verdad. Así, primero los llamó a seguirle, segundo los educó con la palabra y el ejemplo, y finalmente les entregó la demostración más evidente de la inmortalidad, su resurrección espiritual. Hizo su trabajo durante su vida corporal y después de la crucifixión nunca desfalleció ante la tarea y la concluyó, dejando la responsabilidad a los continuadores para proseguir firmes y seguros. La invitación está siendo muy actual en estos momentos de progreso de la humanidad. Haz tu labor de educarte para educar a los que te rodean. No puedes hacer que se engrandezcan los otros si tú no te has engrandecido. Recuerda al maestro Allan Kardec cuando dice: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. El verdadero espírita está siempre trabajando en su crecimiento moral. El espírita primero reflexiona sobre sí mismo, medita profundamente sobre las enseñanzas que ha aceptado y comprendido. Después comienza a hacer esos esfuerzos de superar las imperfecciones para transformarlas, pasando así de las sombras a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, de la enfermedad a la salud. Tú también trabaja por ser mejor ser humano cada día, actuando con respeto, empatía y caridad, y estarás logrando trascender no importando tu creencia, porque Dios no te preguntará sobre tus creencias, ni títulos, ni posición social, ni raza, sino que hiciste de tu vida y cómo fuiste con tu prójimo. Trabaja incansablemente en tu mundo íntimo para cambiarle, y lo demás
lo lograrás más fácilmente porque el obstáculo mayor para tu felicidad está dentro de ti mismo. Trabaja sin descanso porque el Maestro Jesús aún hoy trabaja y espera que te unas en la construcción de un mundo mejor. 12. Apariencias. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:44. Estamos en una cultura de apariencias que distan mucho de la realidad. Cada ser humano es un mundo de experiencias, pensamientos, sentimientos y actos con expresiones multifacéticas. Jesús, el Maestro de todos los tiempos, no fue recibido porque su apariencia no era la prestante socialmente, donde no se valoraba al verdadero ser. No se puede definir a una persona solo por las formas exteriores. Sin embargo, lo exterior es lo que impresiona los sentidos y evaluamos a la ligera. El problema no es de la persona como se presenta, es de quien observa y tiene muchas veces prejuicios sociales, culturales que evalúa y juzgas sin detenerse en la condición real del ser humano, que no se puede cuantificar sino cualificar. En muchos medios sociales las personas son recibidas por lo que poseen y no por lo que son. Pero hay que reflexionar, hay que vestir y tener una presentación higiénica y sencilla, sin extravagancias ni excentricidades, sin vulgaridad ni liviandad, porque se demostraría una personalidad en desarmonía al estar en estas últimas situaciones. Los modales del buen trato a los demás deben identificar tu estado emocional y espiritual de respeto y fraternidad, igualdad y solidaridad, para no ridiculizar ni humillar a aquellos que están en condiciones culturales y sociales diferentes. No te compares con la imagen que muestran los otros. Recuerda al Maestro que por debajo de sus vestiduras brillaba en diáfana luz con su alma pura y perfecta. Si logras alcanzar una transformación moral verdadera, que distes del hombre viejo lleno de vicios e imperfecciones y logres el estado luminoso del que hablaba Carl Gustav Jung, tu luz interior traspasará tus vestiduras y apariencia exterior y todos te respetarán por lo que irradias y no por lo que muestras materialmente hablando. El mensaje espírita traza unos delineamientos comportamentales que debes vivenciarlos para lograr ser feliz. Si lo asumes con verdadera comprensión racional, será la decisión más extraordinaria que asumirás para lograr tu verdadera espiritualización, siendo progresivamente mejor cada día como ser humano y como miembro de la gran familia universal. Ama con el alma y piensa con el corazón y así te equivocarás menos en la apreciación de los matices que te rodean de las personas, situaciones y ambientes. No evalúes y así tampoco juzgarás. Las apariencias son estados momentáneos. Acepta a todos como son y aprende de sus experiencias y déjales tu energía de paz, grabándola en la acústica de sus espíritus inmortales. 13. No temas. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Juan 6:20. La grandiosidad del Maestro se demostraba en hechos sorprendentes para los discípulos que no comprendían la naturaleza superior del Maestro Jesús. Él caminaba sobre las aguas siguiendo la barca y ellos temían porque no comprendían los hechos y el porqué. Los miedos muchas veces son el resultado del desconocimiento, la ignorancia sobre leyes espirituales que rigen el mundo visible e invisible. El Maestro conocía las leyes y demostraba el control sobre ellas porque estaba en perfecta armonía con estas, conocía la voluntad del Padre Dios y la cumplía. Al demostrarles sus capacidades les despertaba temor. Sin embargo, Él les dice con vehemencia, yo soy, para darle la confianza y seguridad que tranquiliza a todos y así continuar el viaje por las aguas del transitar corporal. Ante cualquier situación inesperada o incomprendida, no temas. Confía y piensa en lo que puedes aprender de la experiencia a través de una meditación profunda. Otra reflexión que podemos ver en estas enseñanzas es la fuerza del yo cuando tiene autoridad, seguridad y fe en su realidad. Por eso el Maestro demuestra su fuerza interior al mostrar la verdad de lo que Él,
Era capaz de realizar e invitar a los discípulos a que ellos también lo pudieran hacer en su momento. Hoy utiliza esta enseñanza para vivenciarla en tu mundo interior de fe y valor en las leyes divinas, ejemplificadas en tu actuar, y podrás darle testimonio de lo que puede hacerse cuando se tiene fe en Dios y su justicia, y podrás conducir almas hacia conquistas mayores que hoy ignoran que pueden alcanzar. Con la vivencia de las enseñanzas morales dejadas en el código moral por excelencia que es el Evangelio de Jesús, podrás infundir la visión de la vida llena de esperanza y luz a aquellos que esperan de ti lo mejor, y lograrás transformar sus temores en fortalezas y sus dudas en confianza. Tú no temas, porque si dudas un solo instante es porque no has entendido el mensaje espírita que te ayuda a comprender las enseñanzas eternas del Maestro Jesús. 14. Señales. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. Creemos en Dios cuando vemos las evidencias materiales. Sin embargo, las señales de su presencia son tantas que nos invitan a pensar en su realidad. Pero nos preguntarás, ¿por qué no ves esas señales? Porque estás bajo el yugo de las pasiones y de las experiencias materialistas que dan las necesidades materiales. Las funciones fisiológicas influyen tanto que impiden muchas veces el despertar de conciencia, y no podemos quitar el velo que ocultan las percepciones espirituales superiores. La horizontalidad en el andar corporal impide ver más allá de los sentidos, y buscamos soluciones de acuerdo con la visión que nos dan las necesidades, comenzando ahí los conflictos y vacíos del alma, porque no las encontramos a pesar de los logros y éxitos materiales que llenan de satisfacción pero no de felicidad. Por eso, el Maestro le enseñaba a la multitud que lo buscaba para soluciones inmediatas, sin comprender las señales que les guiaban hacia la verdad. No sació en ese momento cuerpos, sino que educó almas para que comprendieran que la plenitud está en el regocijo del alma cuando cumple sus deberes para con Dios y con el prójimo, amando su vida. El Maestro siempre ayudaba, socorría, comprendía, consolaba, pero lo más importante, educaba. Atraía por la verdad que impartía a través de sus palabras y acciones, despertando intereses diversos, desde los positivos hasta los negativos, en ese antagonismo de pasiones entre lo personal, las costumbres, la tradición, las dificultades económicas y el poder. Siempre Dios nos da señales de su presencia. Las percibiremos cuando dejemos a un lado al Dios con características humanas y sepamos adorarle en espíritu y verdad, como le enseñó a la samaritana. Adorarle es entrar en esa conexión divina a través del encuentro entre tú, que te elevas hacia su amor, y Él, que te corresponde con la luz de su presencia, en el gozo que sentirás de su perfección. No esperes lo maravilloso ni lo sobrenatural. Actúa con un corazón lleno de agradecimiento por lo que tienes, por lo que vives y por lo que puedes realizar en pro de iluminación interior. 15. Tu plan. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Cuando el amado amigo de todos los tiempos dice, he descendido del cielo, nos está enseñando que Él existía antes de nacer, no en el momento del nacimiento. Él ya era un ser superior que venía de planos elevados del mundo espiritual, que había conquistado su superioridad a través de los tiempos en sus vidas sucesivas. Esta es la primera enseñanza. Después nos habla sobre la verdad del objetivo de la encarnación, donde cada uno trae un plan para hacer, desarrollándolo en el transcurrir de la existencia corporal. Ese plan es organizado por voluntad divina, por los ingenieros genéticos junto con los guías y protectores, para orientar sobre las necesidades reales del espíritu inmortal, haciendo un análisis de los débitos y créditos morales
adquiridos en el periplo carnal. Ahí se sacan conclusiones, se hacen consultas a planos superiores y se deciden las directrices para la construcción desde el ambiente social y familiar hasta la fisiología del cuerpo y sus características con los equipamientos morfológicos indispensables para el progreso moral. No lo dudes. Tienes fisiológicamente lo que necesitas y estás con la familia y el ambiente familiar y social que mereces. Acéptalo para que puedas mejorarlo, cambiando todo aquello que dependa de tu libre albedrío y modificando aquello que puedes cambiar, porque sabes a ciencia cierta que hay también situaciones inmodificables en el contexto reencarnatorio de las criaturas, pero comprendiéndolas se pueden sobrellevar con fe, esperanza y sabiduría, teniendo la certeza que cada uno recibe en la vida las consecuencias de sus obras. Pero además, tras un plan para servir de instrumento de bienestar e impulsador del progreso de aquellos que recibirán tu influencia moral, intelectual y comportamental, servirás de modelo por tu conducta y de ti depende la información que plasmes en las almas que están contigo en tu existencia corporal. Hacer la voluntad de Dios es guiarse por las decisiones que hagan el bien y no perjudiquen la paz y el bienestar del prójimo cercano y lejano. Confía en ti. Tienes dos planes que cumplir en este plano llamado tierra. Uno, como imperfecto que eres, es depurar tu pasado y construir un mañana de paz y felicidad. Y el otro es transformarte en el instrumento impulsador del progreso y de la humanidad a través de la vivencia de las leyes divinas. Realiza tu plan divino, no pierdas la oportunidad. Estás vivo en un cuerpo perecedero, pero lo que hagas quedará para la eternidad. 16. Juicios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. El juzgar es falta de caridad y amor al prójimo. Sin embargo, es necesario que corrijamos lo que no está correcto. En este versículo el maestro enseña que debemos tener mucho cuidado para no precipitarnos en juzgar. Toda conducta tiene una matriz causal y esa muchas veces la desconocemos. Por eso las leyes humanas tienen que tomar un rumbo hacia la educación emocional y psicológica que repercute en un cambio de conducta en aquel que está en un nivel moral muy incipiente. Pero dirás, eso está muy lejos. Podríamos decir que sí, pero hay que comenzar. ¿Y cómo se inicia? Se inicia cuando se entiende que los problemas humanos tienen sus raíces en el alma. Por eso es importante la educación que haga adquirir hábitos nuevos. Hoy te invitamos a que te unas a aquellos que están haciendo capacitaciones psicológicas de control emocional que ayudan en la educación de las potencialidades del alma. Si eres espírita, únete a los que enseñan las verdades de que las leyes divinas son perfectas y conducen a la felicidad si las comprendemos y asimilamos para aplicarlas en nuestro diario vivir. La doctrina espírita es luz que ilumina nuestras almas, nos ayuda a desarrollar nuestras potencialidades espirituales y nos facilita la senda para llegarles a los demás por medio del ejemplo y de la palabra sabia que da la autoridad moral. Por eso Él invita a que no juzgues, sino que comprendas al caído y lo ayudes en la medida de tus posibilidades a que se levante del pantano de las pasiones, vicios y errores a los que la ignorancia moral le llevó. Las apariencias no nos pueden hacer equivocar en el evaluar la conducta ajena, por eso cuídate en no dejarte llevar por las emociones y sensaciones que sientas en el primer momento y elevando tu alma a Dios, pídele que te inspire para así encontrar las causas y guiar a aquel necesitado de luz y amor, para que llegue a su autoencuentro y despertar de conciencia. Así rescatarás a un alma que es un hijo de Dios, igual que tú. A través de la educación y tu ser se regocijará por el deber cumplido, porque recuerda que Dios no quiere la muerte del pecador, sino la muerte del pecado, como dice el texto bíblico. Pie de página, Ezequiel 33:11. (17) La sed. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37.
saciar la sed de paz y amor. Ofrece el maestro, pero no es escuchado por la multitud porque la buscaban en las satisfacciones de los sentidos físicos. La verdad, para ser comprendida, tiene que llenarse de humildad y de buen sentido para encontrarla, después comprenderla y seguidamente vivirla. El ser humano, en su búsqueda insaciable de satisfacciones que llenan momentáneamente, pero no dan plenitud, se distrae y cae en desequilibrios y vacíos existenciales, que le lleva a caminar por senderos inesperados y peligrosos, unos de fácil acceso, otros no tanto, pero que crean atavismos de difícil solución. La plenitud que brinda el Maestro a todos los que desean conquistar la felicidad es el agua viva que el amor da. Cuando estás al lado de alguien bueno, sientes armonía y paz, que te dan confianza plena. Ahora imagínate la irradiación de amor que emanaba el amado Señor. Entrar en su frecuencia vibratoria espiritual era entrar en el reino de los cielos, prometido, pero con la diferencia que también tenías el deber de conquistarlo para que fueras tu estado permanente, y así ayudarás a los otros a entrar a estados espirituales mejores que calman las angustias, superan los miedos, sanan heridas y liberan del ego enfermo. Esa es el agua que brinda el Maestro a los que tienen sed, es decir, a los que buscan la verdad. Sé tú uno de los que, reflexionando sobre el mensaje del Rabí Galileo, pueda brindar el agua viva del manantial de su corazón al vivenciarlo con coherencia en todos los momentos de la vida. Las emanaciones fluídicas de tu corazón son infinitas cuando brotan de una certeza y una seguridad que comprende que el amor, entre más se multiplica, más suma y engrandece, no se cansa ni se agota nunca. Sigue el ejemplo del Maestro que invita a beber porque sabe dar y no necesita recibir por la magnitud de su pureza espiritual. 18. Autoridad moral. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Psicológicamente, el ser humano, desde su prisma imperfecto, ve siempre y resalta las imperfecciones ajenas, reflejando las propias que no han sido descubiertas por los otros y muchas veces ni por él mismo. Las conductas ajenas son muchas veces censuradas sin piedad, acrecentando el sufrimiento en aquel que es señalado, debilitándole la autoestima y hasta humillándole. Esa es una posición del ego que se pone en la condición de juez implacable sin mirar que en el fondo del alma hay imperfecciones que, si fueran visibles, fueran también censurables. Lo que no es correcto, de acuerdo con las leyes divinas, no lo es para ningún ser humano, sea cual fuere su posición social, intelectual y profesional. Las leyes humanas cambian para llegar a ser perfectas, y lo serán cuando los que las dictan y decretan sean perfectos. Por eso van cambiando y actualizándose a los tiempos. En esta enseñanza de la mujer adúltera, el Maestro Jesús deja muy claro que los juzgadores no tenían autoridad para actuar con violencia en el cumplimiento de una ley mosaica. Jesús, sin apoyar lo que no estaba correcto en la conducta de aquella mujer, no la critica, no la juzga, solo le habla a la conciencia de los que la juzgaban. Él que esté libre de pecado. Esa frase resonó en la acústica de los corazones, despertándoles la conciencia a la muchedumbre, y ninguno, ante la autoridad moral del Maestro, tuvo el coraje de lanzar la piedra, que era lo correcto de acuerdo con el cumplimiento de una ley, costumbre, tradición. En este pasaje del Evangelio se pueden meditar varias enseñanzas que son de actualidad: tolerancia con las caídas morales de los otros, necesidad de una mayor educación moral, capacitar más sobre las leyes divinas para tener benevolencia sin ser connivente con las equivocaciones en el comportamiento de los otros. Cuando hay autoridad moral, hay sabiduría y amor que educan y guían. Por eso le dice: ve y no peques más, significando esa frase que siguiera la oportunidad que la vida le daba, pero cambiando el rumbo en su andar, para dar pasos de crecimiento hacia la felicidad real que nadie le puede brindar, si ella misma no está mereciendo esa felicidad por su vida ejemplar. Realmente, cuando el ser humano cambie el horizonte de la vida, cuando aprenda que somos inmortales, que la vida prosigue y que volveremos,
nuevamente al escenario terrenal, la tierra cambiará hacia un mundo más justo y bueno para todos. No dudes de esa verdad, que así será. 19. Sintonía con Dios. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Jesús estaba en armonía con el Padre porque cumplía los deberes planeados en sintonía con Él. Cumplía perfectamente la voluntad divina. Venía a darnos un mensaje sobre lo verdadero y necesario para alcanzar la plenitud. Pero a diferencia de los otros misioneros, Él vivenciaba con sus actos el sustento de sus palabras. En los coloquios con los discípulos enseñaba con sencillez y claridad las verdades eternas que ante el público decía en símbolos y parábolas, técnica muy favorable para la época y las circunstancias, pero siempre enseñando la verdad. Para estar con Dios hay que ser manso, humilde, pacífico, saber sufrir, perdonar, ser incomprendido y hasta perseguido por la verdad. Realmente fueron aproximadamente 3 años intensos de enseñanzas a ese grupo de seguidores que eran los discípulos, preparándolos en la gran tarea que Dios tenía planeada para darle un impulso espiritual a la humanidad. Para hacer la voluntad de Dios se necesita comenzar por amar al prójimo. Y el prójimo terrenal es muy variado por las experiencias que cada ser ha tenido en su trayectoria espiritual. Por eso ese llamado a amar al prójimo es un trabajo muy arduo por las distintas manifestaciones de los pensamientos y sentimientos de los hombres y mujeres que están en la misma senda de crecimiento que tú transitas. Necesitas amar a tu prójimo, porque tú eres el prójimo de otros y ellos también hacen sus esfuerzos para amarte y sobrellevarte por los caminos existenciales. A la voluntad del Padre como el Maestro Jesús nos enseñó. Por eso hasta el momento último de su existencia, ya en la cruz dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba en sintonía con Dios cumpliendo su ciclo terrenal sin equivocaciones y sin cargas morales propias de los desaciertos que tenemos al actuar dominados por las imperfecciones de los que no nos hemos podido liberar. Para estar en armonía con Dios, conquístate, dominando tu mundo interior a través de la autoobservación y el autoconocimiento, y así sabrás cuál es el camino por tomar para que logres estar con Él, porque por lo pronto, que es muy significativo para tu bienestar, ya crees en Él. Busca la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Encontrar la verdad es el reto que se tiene, aunque muchos están seguros de que la poseen. Sin embargo, está en esta búsqueda de la necesidad permanente del ser humano que siente los vacíos que muchas verdades aún tienen. Hablemos un poco sobre las verdades espirituales que son a las que se refería el Maestro Jesús para poder ser libres. ¿Libres de qué? De las creencias atávicas que nuestro ego ha construido a través de los tiempos, que impiden que evolucionemos paulatinamente en un proceso de crecimiento permanente hacia la perfección espiritual. La ignorancia nos mantiene atados a las emociones, sentimientos y pensamientos que, aunque son reales, no son verdaderamente correctos para el progreso deseado, porque muchas veces son guiados por los instintos que conducen al inmediatismo y no a lo trascendental. Los apegos confunden la percepción de la realidad por las ilusiones que el ego crea y las hace realidad como necesidades, pero realmente no son necesarias, son quiméricas. La doctrina espírita inicia la propuesta de buscar a un Dios deshumanizado y trascendente que está inmanente en el espíritu y nos atrae inexorablemente hacia él. Pero en la medida que progresemos espiritualmente, sentiremos su presencia sin un referente material. Él creó las leyes que rigen todo lo existente y las dejó plasmadas en la conciencia de cada criatura pensante. De ahí resulta que, aunque estén inherentes al espíritu, en la medida que progresemos moralmente, estaremos comprendiéndolas y podrán así guiarnos en lo que es bueno y correcto, no lo que el ego cree que es cierto y verdadero. Busquemos esa verdad y solo
la encontraremos cuando la humildad nos acompañe y el amor a la verdad nos estimule a siempre profundizar en las ideas y conceptos, porque la verdad no tiene límites. Estamos aún muy distantes de estar cerca a la verdad perfecta que solo Dios posee. Haz el bien practicando la caridad que te enseña a darte, a servir, a liberarte del juzgar, a que todos somos iguales, que guía hacia el perdón y la paciencia, y no a la caridad mercantilista que negocia beneficios materiales por conquistas espirituales. Busca la verdad, nos dijo el Maestro Jesús, y ella te hará libre de tus imperfecciones, que son el enemigo más grande que tienes para tu felicidad. 21. Esclavos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Hablar del pecado en los momentos actuales tiene otro significado. Podríamos decir que representa el error, las imperfecciones, los desatinos morales que comete el ser humano en este nivel evolutivo terrenal. El que hace el pecado es aquel que se satisface en lo que no está bien, de acuerdo con las leyes divinas. Hay seres que se complacen en dar rienda suelta a todos los placeres, sembrando dolor, sufrimiento, frustraciones, traumas y angustias, porque viven para el placer y no para el buen vivir. Por eso existe el dolor y el sufrimiento, porque causante de esos actos tiene que recibir las consecuencias de sus decisiones. El Maestro enseña que será esclavo del pecado, vivirá periodos de recuperación por los equívocos en su actuar, a veces por periodos muy largos o con padecimientos muy punzantes para el alma, hasta que repare y se rehabilite ante la ley. Todos los actos fallidos tienen sus agravantes y atenuantes de acuerdo con el nivel de conocimiento que posea el ofensor. Serás esclavo de tus actos, palabras y acciones negativas, y libre y feliz por tus conquistas y logros morales. Eres el conductor de tu destino y labrador de tu siembra. Hoy debemos hacer un viaje interior para identificar cuáles son las imperfecciones del alma que llevarán al sufrimiento en una mañana cercano o lejano, para comenzar el proceso de reeducación interior y poder así ser parte de los seguidores de la verdad vivificada por los actos. El encuentro con el yo es un reto difícil, pero imposible de alcanzar cuando el ego se defiende, justificándose y protegiéndose, creando inseguridades, dudas, miedos al cambio e incertidumbre en la transformación por lograr. El resultado es que permanecerás esclavo de tus sombras, que se unirán a las colectivas, y así el proceso de crecimiento espiritual será muy rezagado. Comienza por una de tus debilidades, medita sobre lo que eres y lo que puedes ser respecto a esa debilidad, y toma las decisiones que te fortalezcan en el valor moral de ser libre de ese atavismo que quizás traes de muchas existencias anteriores. Cuídate de los pensamientos negativos para que no dominen los sentimientos y estos te lleven por caminos de fácil realización, porque muchas situaciones inferiores abundan, y si te sintonizas con ellas, cuando menos pienses, estarás haciéndolas y serás el creador de tus lágrimas de rehabilitación. Recuerda, hay una ley distributiva inexorable, a cada cual según sus obras. Date la oportunidad de ser feliz. Estás en la tierra con la misión de progresar y alcanzar la espiritualidad que te haga feliz hoy, mañana y siempre. ¿Algún comentario, Pepe, del numeral 21? Claro. Digamos, hay una parte que dice que a cada quien según sus obras, pero también se mencionaba que según el conocimiento, así también es la responsabilidad. Gracias. Entonces considero yo que se complementan. Sí. Muchas gracias. Numeral 22. Tu gloria. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Juan 8:50. Es natural en el ser humano el deseo de glorias, triunfos y éxitos en sus planes. El Maestro Jesús nos enseña que Él no buscaba la gloria de los hombres porque son efímeras.
extraordinariamente pasajeras y momentáneas, en ese momento de aplausos se está satisfaciendo el parecer de los que te evalúan o juzgan, y cuando las emociones pasan o no se sigue el mismo camino que quieren que se transite, se convierte en los aplausos y glorias en críticas e incomprensiones. En esta sociedad mercantilista y materialista domina el más fuerte, el más poderoso, el más astuto con esa lucha para lograr el éxito material. No hay límites, no hay respeto por los valores, las personas ni la vida. La humanidad se horizontalizó por el materialismo reinante aún. Aún los que se llaman religiosos se encuentran en el juego de los intereses y en la búsqueda del bienestar material. La liberación de los apegos que nos vuelven inmediatistas es una labor que no se puede retardar. Las necesidades emocionales, psicológicas y espirituales no tienen espera. Hay que educar, y esa educación tiene que basarse en la visión certera de la inmortalidad del alma. Cuando se comprenda esta verdad, habrá muchos cambios en los paradigmas dominantes. Por eso hay que educar con explicaciones filosóficas y científicas. Las primeras bastan para muchos, las segundas para unos cuantos que piden evidencias sin la interpretación religiosa que popularmente se tiene de la vida. Es importante comenzar a conocer la verdad consoladora que propone la doctrina espírita para que se divulgue su fondo iluminador de conciencias, adaptando la forma a los momentos y circunstancias donde se tenga que exponer. Hay almas exaltadas, otras inseguras, otras con deseos de proyectarse, no de mostrar el mensaje, sino de mostrarse. En este versículo, el Maestro amado nos enseña claramente que cuando se está en la verdad hay que presentarla tal como Dios la muestra, porque serás juzgado por tus actos y por la coherencia de tus palabras en el diario vivir. Cuida cómo decir la verdad, porque viene de Dios, revelada en su momento, para guiar a la humanidad hacia la plenitud interior. No eres un misionero de la verdad, solamente eres un emisario enviado a vivir la verdad, para que seas el instrumento de paz en estos momentos necesitados de luz y amor. ¿Algún comentario? Aquí estamos viendo otra vez lo de la luz y la verdad que se complementan. Que siempre de alguna manera tiene que salir la verdad a la luz, no es una frase que alguien se haya inventado, sino que es una realidad. Y me acuerdo que hay una canción también que es de este señor Facundo Cabral, que también menciona que la verdad es una de las situaciones que siempre van a perdurar. Muchas gracias. Y pues que va a ir variando con el tiempo, pero dependiendo el alcance se va a ir acercando más o se va clarificando más la verdad con el tiempo. Muchas gracias. Dice el numeral 23, ignorancia. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9:41. Las justificaciones ante los actos resultantes de nuestra ignorancia son muchas, donde la conciencia adormecida no vislumbra las consecuencias. Cuando el Maestro enseña, ¿por qué decís vemos, vuestro pecado permanece? Está invitándonos a la responsabilidad. Somos libres para actuar y hacer lo que pensamos y sentimos, lo que es un derecho defendido por muchos. Pero se les olvida que también son dueños de los resultados de las decisiones y sus efectos. La ignorancia tiene sus atenuantes ante las leyes divinas, pero no anula las responsabilidades, porque Dios nos da a todos los seres humanos el instinto de preservación y nos da el sentido de protección a lo que sentimos que es nuestro. Pero como estamos dominados por el ego, construido por nuestras necesidades psicológicas, materiales, emocionales, físicas, y el egoísmo dominante en la inmadurez espiritual, evadimos las responsabilidades sin pensar que de las consecuencias no podremos huir. Ellas nos acompañarán donde quiera que nos encontremos, porque las grabamos en nuestra alma con tinta indeleble que solo la reparación y la rehabilitación borrarán. No ignoras las leyes divinas tú,
que lees estas líneas, te invitamos a que tomes conciencia que eres un ser único, creado por Dios. Progresa siempre, no te detengas. ¿Ya ves? Ya conoces la verdad. Llénate de la alegría de vivir, siéntete hijo de Dios, ilumínate con el actuar correcto, inspirado en el bien, pensar y conducido por el buen sentir. No te olvides que eres hijo de Dios. Ama la vida, aprovechando esta oportunidad que tienes de compartir con seres que están en sus luchas, unos en sufrimientos, otros desorientados, otros sintiéndose infalibles, en fin, estás en el gran laboratorio donde encontrarás las experiencias y experimentarás lecciones educativas para el crecimiento de tu alma hacia la felicidad y la paz. Jesús, el terapeuta por excelencia, nos invita a meditar y a orar para que entremos en sintonía con la providencia divina y así nos equivocaremos menos, porque nuestra conciencia despierta estará y nuestras imperfecciones no nos conducirán. Hoy es el momento de vivir libre, porque las imperfecciones nos mantendrán sumidos en el ciclo repetitivo de nuestra infelicidad. Rompe ese ciclo e inicia tu era de iluminación y paz. ¿Algún comentario? Estaba mencionando la ignorancia como cuando es una situación de ceguera y que cuando alguien sí puede ver, solo que esto era una parábola, en el sentido de que tenía más conocimiento, entonces tenía más responsabilidad. Sí. Se complementa con lo que habíamos visto antes. Sí. Okay, muchas gracias. Dicen numeral 24, rebaño. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. La misión que desarrollaría el Maestro Jesús está muy clara en este versículo. La verdad no pertenece a un pueblo, raza o cultura. La verdad es universal. No hay pueblos ni razas escogidas. La interpretación que dan los hombres es errada. La humanidad en distintos periodos necesita que vengan emisarios de la divinidad a estimular la espiritualidad en los seres en tiempos y momentos que son oportunos. Hay pueblos y razas que dan las condiciones y el ambiente para recibir esas enseñanzas. El Maestro vino en uno de esos periodos de impacto espiritual que despertaría del primitivismo reinante, donde el ser humano era más instintivo y la fuerza de la violencia no tenía límites. Con su venida, encarnando en la tierra, comenzó un proceso de educación, dejó las bases, pero no podía decirlo todo. Tenía que venir el Consolador prometido por él. Por eso, enseña que parte del rebaño no es de este redil, no es exclusivo ni excluyente. Todos en su momento llegarán a ser parte de sus ovejas, sus seguidores. El trabajo de enseñanza moral que necesita la humanidad es ahora iniciarlo sin rechazar a nadie, comprendiendo las necesidades del corazón que, aunque son diferentes a las tuyas, son también pasajeras, pero dejarán consecuencias de dicha o desdicha de acuerdo con el uso de la libertad en las decisiones tomadas. La verdad que te devela la doctrina espírita te saca de la visión cómoda en que vives para reeducarte mediante el estudio consciente y metódico, modificando tus creencias y paradigmas por la nueva propuesta de educación moral necesaria para tu progreso espiritual. Cuando el alumno está preparado, puede llegar a ser educador. Sé tú el educador de almas con igualdad, fraternidad y respeto, porque todos, al dejar el cuerpo físico, serán espíritus viviendo en la inmortalidad, en el estado de plenitud o no, según sus actos. Recuérdalo, somos herederos de nosotros mismos. Dios es perfecto y espera por nosotros porque Él sabe que tarde o temprano a Él se llegará. Utiliza bien tus conocimientos y libre albedrío para que el camino sea más corto y llegues más pronto a la felicidad. Todo depende de ti, no de Dios. ¿Algún comentario? Había una parte que decía que somos herederos de nosotros mismos y que era según nuestros actos. Efectivamente, aquí lo que estamos viendo es que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. No es como se ha extendido bastante, donde hay quienes mencionan que los hijos están pagando los hijos están pagando los errores de los padres, y no es así, sino que
cada quien está pagando los errores que cometió en sus acciones. Sí. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar la noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.